recordarán todo este tema que fue de la aeronave que se llevó a Joaquín el Mayo Zambada. Y este tema pues sigue dando de qué hablar, pues ahora el Mayo Zambada se enfrenta a la cadena perpetua en Estados Unidos y además 15,000 millones de dólares en recursos confiscables en la recomendación como sentencia que entregó a un juez federal el Departamento de Justicia para esta misma persona. Exactamente de qué delitos se le declara culpable y sobre todo, pues, qué es lo que pasa con este caso. Para explicarnos un poquito más a detalle y hablar sobre este tema, nos acompaña vía telefónica el abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego. Muy buenos días, abogado, y bienvenido a Radio Sonora. Marco, buenos días, un placer saludarlo como siempre. Comencemos con eso, exactamente el Mayo Zambada, el proceso por el cual está pasando, pues exactamente de qué se le está incriminando y pues conocer un poco el contexto de este tema. Mira, Marco, recordamos que son 16 acusaciones que se le realizan al Mayo Zambada, que se resumen en dos, que es la conspiración para traficar drogas de forma ilegal hacia los Estados Unidos, siendo líder de un grupo criminal que ahora es considerado como una organización terrorista internacional por los Estados Unidos. En eso se resume lo que es la acusación en su contra, ¿no? Esos 16 delitos se concentraron en esos dos, y es lo que la Fiscalía, obviamente, por el tipo de delitos que son, le solicita al juez una sentencia de cadena perpetua, que así lo señalan sus propias leyes, e incluso la misma defensa del Mayo Zambada acepta, ¿no? De acuerdo a este convenio en el que llegan con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía, el que se lleve a cabo esta sentencia que se recomienda al juez Brian Cogan. Ujú. Eso es lo que se conoce hasta el momento, pues la situación con Ismael El Mayo Zambada pues también se ha venido incrementando un poco, puesto que se volvieron a prender estas velas de lo que fue hace 2 años cuando se dio esta situación, que la extracción que hicieron de México hacia Estados Unidos, todo este tema del FBI, si estuvo involucrado o no, y también pues ahora sabemos de esta situación de El Mayo Zambada, pues que ya está pasando por este proceso. Sí, así es. Lo que sorprende es, por supuesto, como usted lo señala, los acontecimientos que hemos sabido en los últimos días, en donde estuvimos especulando durante casi 2 años qué es lo que había sucedido, pero ahora tenemos la certeza de que sí hubo una participación del FBI, y lo que necesitamos saber es hasta dónde llegó el grado de participación, si solamente fue en la logística que se llevó a cabo para que en este caso uno de los hijos de Joaquín Guzmán, el Chapo, que es Joaquín Guzmán López, haya participado en lo que fue el secuestro, porque hoy sí podemos decir que fue un secuestro en contra del Mayo Zambada, y la entrega a las autoridades de los Estados Unidos. Pero también lo que llama la atención es si ya llegaron a un acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos, que existe un decomiso como compensación del daño por haber sido un líder criminal que trafica drogas y paga sobornos desde 1989, porque en la misma acusación así es como lo señalan, que sea por la cantidad de 15,000 millones de dólares, pues obviamente nos demuestra el buen negocio que es dedicarse al tráfico de drogas y de llevarlas hacia los Estados Unidos, porque esa cantidad de dinero convertiría a Ismael El Mayo Zambada en uno de los 200 hombres más ricos del mundo. Para que lo podamos poner en perspectiva, la FIFA en 4 años, del año 2022 al año 2026, ahorita que está de moda el Mundial, ganó menos dinero que lo que el Mayo Zambada ganó desde 1989 a la fecha, traficando drogas por una cantidad y en dinero, activos, inversiones de 15,000 millones de dólares, para que podamos dimensionar, ¿no? Y esto se suma también al convenio que hubo en su momento con Vicente Zambada Niebla, que es el Vicentillo, el hijo mayor del Mayo Zambada, quien fue testigo colaborador de los Estados Unidos y que pagó una indemnización por 1,300 millones de dólares. Imagínate, nada más una sola familia
ha pagado 16,000 o pagaría 16,300 millones de dólares, pues nos damos cuenta que es muy buen negocio llegar a acuerdos por parte del gobierno de los Estados Unidos con líderes criminales. Eso también es lo que llama la atención. 15,000 millones de dólares, se dice fácil, pero pues cuántos ceros son, la cantidad de dinero casi industrial que debería de ser eso, y sobre todo pues ese mismo dinero nunca lo tenía concentrado, siempre lo iba repartiendo, y dentro de una de las pues declaraciones que hacía, pues destacaban estos temas de corrupción que hacía, cómo compraban a policías, a altos mandos militares, a estas personas responsables en algunos espacios estratégicos para que no interrumpieran la misma cadena de suministro, la misma cadena que llevaba todo este flujo de efectivo y de droga entre México y Estados Unidos. Sí, es correcto. Pero además hay que entender algo, la corrupción siempre es en ambos sentidos, ¿no? No, tú no puedes decir que la corrupción solamente sucedía en México cuando quien recibe las drogas es el gobierno de los Estados Unidos. Pues obviamente la corrupción es en ambos sentidos, ¿no? Desde el lugar en donde viene, podemos hablar también de Colombia, de Perú, de Bolivia, que son países productores, porque hay que recordar que esto inicia en su momento con las drogas como el clorhidrato de cocaína, ¿no? Lo que fue la marihuana, posteriormente ya vinieron los opioides, ¿no? Y las drogas que se construyen en laboratorios y lo que hemos visto en los últimos años. Pero esto te demuestra también cuál es la capacidad corruptora que tienen los grupos criminales, y lo que llama la atención es, este acuerdo no es el que se le haya ocurrido a la Fiscalía de los Estados Unidos hablar de una cantidad de 15,000 millones de dólares, que es el doble del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional en un año, ¿no? Es nada más para que veamos la capacidad que tienen de generar ganancias los grupos criminales y por qué se convierte en una de las economías emergentes más grandes a nivel mundial. Pero esto te demuestra también que esa capacidad corruptora que tienen los grupos criminales, en dónde es donde queda el dinero y por qué lo tienen tan ubicado en los Estados Unidos, pues porque más del 50% de esos activos, de esas inversiones, de ese dinero, de esas criptomonedas, se encuentran ingresados en el sistema bursátil de los Estados Unidos y a nivel internacional. Y que si lo tiene detectado el gobierno de los Estados Unidos y no hace más, es por la conveniencia que también tiene de que esos activos sigan fluyendo, ¿no?, de forma legal dentro del sistema norteamericano, bursátil y económico. Entonces nos damos cuenta que es parte de un juego en donde se permite el tráfico de drogas siempre y cuando beneficie al país que realiza la investigación. Y por supuesto que también hay un alto porcentaje de esos activos que terminan circulando en la economía mexicana sin darnos cuenta. Hay que recordar lo que en su momento fue el caso de Rafael Márquez o de Julián Álvarez, que incluso fueron acusados de formar parte de un círculo de lavado de dinero, donde posteriormente ellos tuvieron que demostrar que lo único que hicieron fue comprar una propiedad de activos de supuestos empresarios que se camuflajearon en la sociedad del estado de Jalisco, en donde ellos aparentaban ser empresarios inmobiliarios y que en realidad pertenecían a un grupo criminal que se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, ¿no? Sí, y además, pues otro tema también relevante, pues conocer si el Mayo Zambada no ha dado declaraciones, no se ha puesto en ese tema, en esa tonada, no ha dicho nada al respecto, porque pues como bien platicábamos hace un momento, pues la corrupción, pues sí, viene de ambas partes, no ha acusado a nadie, simplemente el Mayo Zambada ha tomado la cadena perpetua y esta, pues 15,000 millones de dólares que va a entregar y silencio sepulcral. Sí y no, te voy a explicar por qué. Uh-huh. Porque hay que recordar que el mismo Frank Pérez lo que señala en una carta en donde sale a explicar cuál será el trato que va a buscar el Mayo Zambada, está encaminado a que, pues obviamente por el estado de salud que él tiene, la edad que él tiene, que es un hombre casi de 80 años, con enfermedades crónico-degenerativas, en este caso, que van mermando las capacidades físicas que él tiene, lo que busca es así como él se declara culpable, pagaría una compensación como reparación del daño, es el que se le pueda dar un tratamiento médico respecto a estas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no?
Pero él sí reconoce, y esto tiene que ver pues realmente con la parte de la acusación que se realiza, cómo se lleva a cabo, que él es un líder criminal que desde 1989 se dedica al tráfico de drogas y que conspira junto con otros para traficar drogas de forma ilegal hacia los Estados Unidos. Y ahí menciona que él durante ese tiempo, desde 1989, él se ha dedicado al tráfico de drogas y ha pagado sobornos a diversas autoridades, como tú lo señalabas, autoridades civiles, militares, políticas, empresarios, etcétera. Eso es motivo suficiente para que el gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo a las investigaciones que esté realizando, pueda utilizar esa misma información y ya darla por cierto, o a su vez iniciar nuevas investigaciones, porque él está reconociendo que le pagó un soborno a un tercero. Él no está dispuesto a terminar en un juicio donde vaya a declarar, pero el hecho como tal ya le sirve a Estados Unidos para continuar con investigaciones. Entonces, sí tiene un peso específico para lo que el gobierno de los Estados Unidos quiere utilizar, y sí les da la posibilidad de continuar o de iniciar nuevas investigaciones derivado de los hechos que él mismo está aceptando. Uh-huh. No va a perder la oportunidad de Estados Unidos para sacar información al respecto, viendo cómo está la política de ese país. Pues el Mayo Zambada, cadena perpetua y todos estos temas, pues van a seguir dando de qué hablar, y sobre todo, pues esperemos a más información que salga. Abogado, ¿dónde podemos encontrarlo en sus redes sociales? Te agradezco. Mira, la gente me puede seguir en mi cuenta de X, que es donde normalmente yo la manejo personalmente, que es @sargutipri. Tengo una cuenta de TikTok como @sargutipri1 y escribo columnas de opinión tanto en La Silla Rota como El Heraldo de México, y por supuesto en espacios como el tuyo, mi querido Marco. Así es. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenga un excelente día. Igualmente, que pasen buen día. Hasta luego. 7:42. Usted está en Sonora Noticias AM. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información.